A mi novia le encanta el drama, siempre encuentra gente para poner a prueba mi lealtad. Pasé las primeras 9 pruebas. Luego trajo a su hermana perdida hace mucho tiempo. La mujer se sentó frente a mí, extendiendo una mano, sus delgados dedos rozando suavemente el dorso de la mía. Una leve sonrisa asomó en sus labios, y un aroma familiar a perfume me envolvió, sutil y cómplice. Ha pasado tiempo, Alex. Se acabó el juego. Esto es lo que pasa cuando el suplente conoce a la estrella. Oye, ¿crees que tengo buen cuerpo? Una foto de perfil de una chica con un vestido lencero de encaje parpadeó en mis mensajes directos de Instagram, y la bloqueé sin cambiar mi expresión. Esta era la 9ª vez que Chloe había organizado que alguien me pusiera a prueba. Ella descaradamente las llamaba pruebas de lealtad. Si respondía con un solo mensaje a uno de sus agentes, llegaba a casa y la encontraba con los ojos rojos exigiendo saber con quién estaba hablando. Y cada vez tengo que tragarme mi orgullo y calmarla. ¿Qué puedo decir? Estaba enganchado a su cara. Todas sus amigas decían lo mismo. Chloe solo hizo esto porque se preocupaba mucho por mí, porque era insegura. Por eso necesitaba que le reafirmara constantemente mis sentimientos. Debería tratarla aún mejor. Después de todo, casarme con una socialité tan hermosa y rica como ella fue un golpe de suerte. Debería estarle agradecido. Nunca discutí hasta que fui a verla y vi un lado diferente de Chloe en la sala VIP de un club exclusivo. Llevaba un top corto y una minifalda, una cadena de brillantes diamantes de imitación alrededor del muslo, un mundo aparte de sus habituales vestidos de princesa de encaje. Sus amigas tomaban cócteles y picaban de una bandeja de aperitivos, gritando y riendo mientras bebían. Chloe, ¿quién conseguiría un testimonio? Chloe giró una piruleta en su boca con indiferencia, con una sonrisa pícara en el rostro. Algún estudiante de primer año del conservatorio, pianista. Tiene esa mirada inocente. Parece que le gusta a Alex. Lástima para ella. Nunca tuvo ninguna oportunidad. Esa es nuestra Chloe. Tienes que admitir que tu hombre te es completamente devoto. Ni siquiera se inmutará ante esa tentación. Al oír los halagos de su amiga, Chloe simplemente se burló. Si ni siquiera puede pasar una prueba tan simple, ¿qué derecho tiene a ser mi novio? Un chico a su lado, con una sudadera extra grande y una gruesa cadena de oro, se inclinó hacia ella. Chloe, ¿y si Alex no hubiera pasado? Lo reconocí. Ryan, el chico de Chloe, su mejor amigo, el que ella siempre insistió en que era solo un amigo. El amigo de la infancia con el que ni siquiera había tomado de la mano. Ni hablar. No puede vivir sin mí. Chloe levantó la barbilla con arrogancia, sus delgados dedos rozando la manga de la sudadera de Ryan. Un toque deliberadamente prolongado. Y si fallaba, bueno, simplemente rompo con él. De todos modos, me estoy aburriendo. Y entonces tal vez podríamos. Su voz era un susurro suave y seductor. El salón estalló en un coro de vítores sugerentes. El hombre apartó la cara, evitando su contacto. No me tomes el pelo, Chloe, murmuró. Sabes, me lo tomaré en serio. Estaba a punto de irme cuando vibró mi teléfono. Alex, tienes que reunirte conmigo esta noche. Es mi hermana, la que mi familia acaba de encontrar. Parecía que la 10ª prueba estaba a punto de comenzar. Chloe había mencionado a su hermana antes. Desapareció de niña y se había reunido con la familia hacía poco. Supuestamente era una genio, obtuvo su doctorado en una universidad de primer nivel y ahora era investigadora en un laboratorio nacional, además de dar clases en Stanford. Tenía curiosidad por ver cómo era realmente esta hermana. Y entonces la vi caminando hacia mí con un impecable vestido camisero blanco, con la mano extendida. En el instante en que nuestros dedos se tocaron, su pulgar trazó un círculo lento y deliberado en mi palma. La miré fijamente, a su rostro sereno y tranquilo, a esos ojos brillantes y distantes como estrellas, y me quedé paralizada. Era impresionante. Seguía siendo tan cautivadora. Ese rostro, una obra maestra de intensidad silenciosa, aún me hacía querer acortar la distancia. Cuando volví en mí, ya nos habíamos separado.
Una leve sonrisa asomó en los labios de la mujer mientras hablaba en voz baja. Es un placer conocerte. Soy Evelyn, la hermana de Chloe. Lo dijo como si fuéramos completas desconocidas. Justo entonces, Chloe llegó con un elegante retraso y nos vio a Evelyn y a mí en un silencio algo incómodo. Sonrió con complicidad y nos condujo a una mesa. Perdón, hermana. ¿Llego tarde? Alex no te hizo esperar mucho, ¿verdad? Ante sus palabras, la dulce mirada de Evelyn se posó en mí. No dijo nada, pero mi corazón empezó a latir con fuerza contra mis costillas. Tropecé con la pata de una silla, tambaleándome hacia adelante. Una mano delgada pero fuerte me sujetó del brazo, estabilizándome. Su movimiento fue rápido y seguro, como si lo hubiera anticipado. Su voz fría sonó cerca de mi oído, cuidadosa. En ese instante, un recuerdo cruzó por mi mente. Noches largas en los laboratorios de Stanford, ella guiándome pacientemente a través de un experimento. Estaba a mi lado, explicando cada paso, sus largos dedos señalando un tubo de ensayo, su voz firme. ¿Entiendes este paso? Su concentración era absoluta, exigiendo precisión, pero todo lo que pude hacer fue mirar sus labios, sin escuchar una palabra. Apreté los labios, una ola de irritación me invadió. Maldita sea, Chloe la había encontrado. El primer amor que jamás podría olvidar. Durante la cena, Chloe estaba más animada de lo habitual, dirigiendo la conversación sin descanso. Evelyn, todos dicen que nos parecemos, pero nuestras personalidades son polos opuestos. ¿Qué piensas?, preguntó. La mujer mantuvo su expresión serena, simplemente tarareando en señal de asentimiento, pero sus ojos se posaron en mí por una fracción de segundo. Rápidamente bajé la mirada y tomé otro largo sorbo de vino. Chloe continuó, con una sonrisa brillante y amplia. Estoy tan celosa de lo inteligente que eres. Eres la asesora de doctorado más joven del laboratorio. Es realmente impresionante. Evelyn no respondió, solo ofreció una leve sonrisa. Finalmente, Chloe me señaló, fingiendo no lulo. Entonces, hermana, ¿qué piensas? ¿De mi novio, Alex? La mujer hizo una pausa, tomando un bocado de su comida. Después de un momento, se aclaró la garganta. Es muy agradable, respondió sin mirarme. Cierto. Alex no solo es guapo, sino que también es brillante. Un genio igual que tú. Siempre pensé que la gente inteligente era fría como tú, hermana, pero Alex es tan dulce y siempre se preocupa por mis sentimientos. Antes de que Chloe pudiera terminar, Evelyn se levantó y se disculpó para ir al baño. Unos minutos después, Chloe, que estaba sentada a mi lado, la siguió. Interceptó a Evelyn cuando estaba a punto de salir del baño. Evelyn, ¿puedo pedirte un favor? ¿Qué es? Quiero que me ayudes a ver si Alex es realmente el adecuado para mí. ¿Cómo haría eso? Por primera vez, un ligero temblor apareció en la suave voz de Evelyn. Al ver su confusión, Chloe explicó rápidamente, tú y Alex son genios. Tienen cosas en común. Solo quiero que hables más con él para ver si realmente le gusta una chica como yo que no es tan inteligente. ¿Quieres que lo seduzca? Preguntó Evelyn, frunciendo el ceño con franqueza. Chloe se quedó atónita ante su franqueza, momentáneamente sin palabras. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Evelyn suspiró suavemente, con un tono medio bromista en la voz. ¿No tienes miedo de que te robe a tu novio? Chloe inmediatamente hizo un puchero juguetón. Vamos, eres la famosa reina de hielo del laboratorio. No hay manera de que te interese a alguien como Alex. Se arregló el pelo y añadió en un susurro, claro, Alex es genial, pero definitivamente no es tu tipo. Ah, sí. Murmuró Evelyn para sí misma, con una leve sonrisa en los labios. Lo oí todo desde el rincón donde estaba. Después de cenar, Chloe sugirió que acompañáramos a Evelyn de vuelta a su laboratorio. Me colocó deliberadamente en medio. Realmente no estaba escatimando en gastos para esta prueba. Al caer la noche, las luces de la calle alargaron nuestras tres sombras hasta convertirlas en figuras largas y distorsionadas.
Caminábamos una al lado de la otra, pero una pared invisible parecía separarnos. La brisa de principios de otoño traía el dulce aroma del jazmín nocturno. A la luz de la luna, las frías líneas de su perfil eran más seductoras que nunca, más emocionantes. De repente, Chloe aceleró el paso. Iré a explorar. Y así, nos dejó atrás a Evelyn y a mí. Nuestras miradas se cruzaron. Inclinó ligeramente la cabeza, con una mirada suave. La expresión de Evelyn permaneció tan fría como la luna. Pero mi corazón latía con fuerza, completamente fuera de control, porque un destello de diversión bailó en sus ojos como si dijera, no has cambiado nada. En el silencio de la noche, sus dedos rozaron el dorso de mi mano. Ese toque fugaz encendió una cascada de recuerdos. Sus dedos estaban fríos, pero me provocaron una oleada de calor. La miré. ¿Era una prueba? Curvó los labios en una leve sonrisa, pero no se acercó más. En cambio, se colocó elegantemente un mechón de pelo detrás de la oreja, un brillo juguetón. En sus ojos. Ha pasado un tiempo, dijo, con la voz apenas un murmullo. Alex, mi nombre fue una palabra silenciosa en sus labios, una forma que solo yo podía ver, pero fue suficiente para provocar escalofríos en mi alma. Los pasos delante de nosotros se detuvieron de repente. Antes de que pudiera responder, Chloe se giró. Su mirada se movió rápidamente entre nosotras, teñida de sospecha. ¿Se han conocido antes? La atmósfera se congeló. Evelyn habló primero. Estaba recordando que nos cruzamos una vez en Stanford. Al oír esto, la tensión en el rostro de Chloe se desvaneció. Me sonrió. Vaya, qué coincidencia. Estaba demasiado ocupada escudriñando nuestras expresiones en busca de señales reveladoras como para darse cuenta de lo que sucedía en la oscuridad. En un rincón oculto a la vista, una mano fría encontró la mía en silencio. Con un agarre que no permitía negarse, entrelazó sus dedos con los míos. La mujer me preguntó en silencio, ¿esto es divertido? Los recuerdos me invadieron. Recordé cómo una vez había soltado su mano y me había marchado sin mirar atrás. Las frías luces fluorescentes del laboratorio. Lo último que le dije fue, quiero una vida interesante. Eres demasiado rígida, Evelyn. En aquel entonces, su nombre no era Evelyn Davis, y no era la brillante académica que era hoy. Me había agarrado la mano, con los ojos llenos de lágrimas, y prometió que podía cambiar, que podía aprender. Atrapada en este laboratorio con ella. Ahora, finalmente entendía. Esta mujer sí que había aprendido mucho. ¿De dónde? No tenía ni idea. Así como no podía entender por qué alguien seguía moviéndose en el laboratorio contiguo tan tarde por la noche. Ryan, ¿estás seguro de que juntarlos es una buena idea? Y si Chloe, créeme, ¿de qué te preocupas? Tu hermana es una santa. Podrían estar en la misma habitación durante 10 años y no pasaría nada. Además, si puede pasar una prueba de tu hermana, demostrará que Alex realmente te ama. Tienes razón. Bien, esperemos un poco más. Mientras Chloe asentía, la risa complacida de Ryan siguió. Mezclada con el ruido estaba la risita débil, casi imperceptible, de la mujer frente a mí. Evelyn me acorraló contra la mesa del laboratorio, sus ojos ardían con intensidad. Finalmente, se inclinó hacia mi oído y susurró, entonces, ¿te diviertes ahora, Alex? TSK. Una mujer rencorosa es algo aterrador. Sostuve su mirada profunda sin pestañear. Mis dedos se enroscaron alrededor de su nuca, tirando suavemente de ella hacia mí. En el momento en que nuestros labios se encontraron, una corriente eléctrica me recorrió. Evelyn, ¿a esto le llamas conducta profesional? No respondió directamente. En cambio, preguntó, ¿te gustan los intelectuales? No realmente mi tipo, pero si eres tú, me gustará cualquier cosa. No dije la última parte en voz alta. De repente, una bata blanca de laboratorio apareció ante mis ojos. Sonrió, con un atisbo de triunfo en su expresión. Bien, porque nunca he sido uno. Me quedé paralizado. Ya se había quitado la chaqueta y se estaba poniendo tranquilamente la bata blanca de laboratorio.
Luego me acarició la cara con las manos. Alex, susurró mi nombre, obligándome a mirarla a los ojos. ¿Te gusta cuando me visto como esto? Sonreí con suficiencia, como si estuviera completamente complacida. Al segundo siguiente, me incliné. Justo cuando ella contuvo la respiración, me aparté. Justo en Q. Se oyeron pasos desde afuera. La puerta se abrió de golpe. Todo sucedió tan rápido. Lo que Chloe vio fue esto, Evelyn y yo prácticamente pegadas. Las pupilas de Chloe se contrajeron, todo su cuerpo temblaba de rabia a punto de estallar. Pero entonces vio la bata blanca de laboratorio que llevaba su hermana. Se relajó visiblemente. Un destello de satisfacción engreída reemplazó su ira. Parecía asumir que solo estábamos haciendo un experimento, pero su furia regresó rápidamente. Entró furiosa, con la voz llena de acusación moralista. Alex, ¿por qué estás en un laboratorio tan tarde? ¿Y por qué estás tan cerca de mi hermana? Soy tu novia. ¿No sabes lo que son los límites? Esta vez, no seguí su guión. Solo la observé actuar. Conocía a Chloe demasiado bien. Incluso si hacía todo a la perfección, ella aún encontraría algo de lo que quejarse. Desde el principio, lo único que quería era este drama autodirigido. Aunque ella fue quien lo organizó, ella fue quien cerró la puerta. Todavía necesitaba que yo estuviera consumido por la culpa para satisfacer su vanidad insaciable. Antes, tal vez le habría seguido el juego, pero ahora estaba cansado. Ya no tenía paciencia. Después de todo, su rostro, en comparación, parecía tan apagado y apagado ahora. Todo el juego, pero Chloe no lo veía así. Mi reacción tranquila solo la enfureció más. Se burló. Ya que obviamente no te importa esta relación, mejor terminemos. Dicho esto, dio un portazo y salió furiosa. Ryan, que había estado observando desde la distancia, me lanzó una mirada de desprecio antes de seguirla. La escena caótica quedó vacía una vez más, excepto por Evelyn y yo. ¿Sabías que venía? No era una pregunta. Era una afirmación. Miré a Evelyn. Cuando me di la vuelta para irme, me llamó por mi nombre. Estaba de pie bajo la luz blanca y estéril del laboratorio, apoyada contra un mostrador con una sonrisa fácil. En sus ojos oscuros, yo era todo su mundo. Dijo, Alex, ¿desde cuándo juegas con dobles? Ahora era su turno de ser triunfante. Cuando salí del laboratorio, Ryan seguía de pie junto a la puerta. Inmediatamente se acercó a mí cuando me vio. Alex, resonó una risa desde atrás. Me bloqueó el paso, impidiéndome irme. ¿Por qué no vas tras Chloe? No me digas que te has enamorado de su hermana. Estás delirando. Lo sabes. Qué cretino arrogante. Eres solo un chico becado que tuvo suerte y Chloe te prestó atención y se te subió a la cabeza. Me da pena por ella. Lo aparté con impaciencia y me dirigí al estacionamiento. Antes de subirme al coche, lancé una última frase por encima del hombro. Ryan, si te gusta tanto Chloe, ¿por qué no eres sincero conmigo? Se acabó. Tienes una oportunidad clara. Adelante. Mis palabras le cayeron como un jarro de agua fría. Se le fue el color de la cara y abrió la boca, pero no salió nada. Ya había arrancado el motor. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto ahogaba cualquier otra cosa que pudiera decir. En el círculo de Chloe, Ryan no era de familias adineradas, pero era astuto y sabía cómo jugar el juego, así que encajaba. Lástima que estuviera completamente obsesionado con Chloe y que fuera dolorosamente obvio para todos. Normalmente no me molestaba su dinámica. Sabía que Chloe solo estaba jugando con él y conmigo. Solo estaba con ella por esa cara, la que se parecía tanto a sus hermanas. Una ruptura es una ruptura, pero no solo con Ryan. Casi todos estaban convencidos de que solo era una pelea pasajera. Todos asumieron que tarde o temprano volvería arrastrándome y rogando el perdón de Chloe. Incluso organizaron una cena a mis espaldas. Me engañaron para que fuera. Cuando entré en la sala privada, vi a Ryan sentado junto a Chloe, con el brazo sobre el respaldo de su silla, susurrándole al oído.
Chloe no se apartó. De hecho, se inclinó, dejando que se acercara más. Cuando me vio, me lanzó una mirada desdeñosa y volvió a reírse con Ryan. Sus amigas, percibiendo la incómoda tensión, intentaron suavizar las cosas. Alex, Chloe solo está tratando de ponerte celoso. Quiere hacerte enfadar un poco. Solo ve a hablar con ella. Te prometemos que todo estará bien. Fruncí el ceño, mi voz teñida de genuina confusión. ¿Por qué debería ser yo quien se disculpará? Ella fue quien rompió conmigo. Ella fue quien me encerró en ese laboratorio. No podía pensar en una sola razón por la que tuviera que enfadarme. Además, al ver esa cara superficial y sin gracia, ni siquiera tenía ganas de hablar. Mi pregunta claramente los tomó por sorpresa. El amigo que habló se quedó sin palabras. Justo entonces, una voz familiar rompió el silencio. ¿Cuánto tiempo sin verte? Me giré y vi a Evelyn sentada al otro lado de la mesa, con una leve sonrisa cómplice en los labios. Si no hubiera extendido la mano y me hubiera dado un suave apretón después de sentarme a su lado, podría haber sido engañado por su elegante y recatada actuación. Esta mujer debe haber estado tomando algunas clases secretas de seducción. Primero, la tentación de la bata de laboratorio. Ahora, estaba abiertamente coqueteaba conmigo en público. Llevaba un vestido de punto blanco que hacía que su rostro de tono frío pareciera excepcionalmente dulce. En apariencia, bebía vino tinto con gracia, aceptando cortésmente los halagos de todos, pero bajo la mesa, sus largas piernas cruzaban imprudentemente mi territorio. La audacia de esta mujer crecía por minutos. Le lancé una mirada de advertencia, solo para encontrarme con sus ojos sonrientes. Su expresión no cambió. La curva de sus labios permaneció perfectamente inmóvil, pero su zapato blanco de tacón alto comenzó a trazar rítmicamente el cuero del mío, centímetro a centímetro, conquistando mi espacio. Alguien se inclinó y me susurró: Alex, no me digas que tienes ideas sobre la señorita Davis mayor. Te aconsejaría que arreglaras las cosas con Chloe. Esa tiene estándares increíblemente altos. Escuché que ni siquiera ha tenido novio. Solté una risa suave y tomé un sorbo de mi vino. Sus estándares son definitivamente altos, pero mientras hablaba, la miré directamente y levanté mi copa. Evelyn, un brindis. Un ligero temblor recorrió su garganta. Después de un momento, respondió en voz baja: por supuesto. Su delgada muñeca sostuvo la copa de vino mientras tomaba un delicado sorbo. Nadie prestó atención al simple brindis. Y nadie sabía que en ese preciso momento mi zapato se deslizaba por su suave pantorrilla, más allá de la suave y firme línea de su muslo. Un jadeo silencioso provino del otro lado de la mesa, seguido de alguien que preguntó con preocupación: «Señorita Davis, ¿está bien?» Yo tampoco soy un novato en este juego de seducción. Justo cuando me sentía satisfecho conmigo mismo. Las voces a mi alrededor se apagaron repentinamente. Dos figuras se cernieron sobre mí. Chloe estaba de pie frente a mí, arrastrando a Ryan con ella. Sus ojos se llenaron de anticipación. Estoy pensando en intentar algo con Ryan. ¿Tienes algo que decir al respecto, Alex?, preguntó, mordisqueando mi nombre. Retiré lentamente el pie, me puse de pie y levanté mi copa. Felicidades a ambos. Les deseo toda la felicidad del mundo. Al ver que iba a decir algo más, la interrumpí. Disculpen, necesito ir al baño, sin mirar atrás. Salí de la habitación y me di la vuelta, alejándome de los baños y dirigiéndome a la salida. Este tipo de drama sin sentido era una completa pérdida de tiempo. Apenas había pensado en ello cuando una mano delicada me bloqueó el paso, llevándome a un salón contiguo. Bajo la cálida luz amarilla, un sofá de cuero y cortinas que llegaban hasta el suelo dibujaban una silueta lujosa. En la esquina había un gran y mullido salón spa. El aire estaba impregnado de una fragancia sutil e embriagadora. 8. El murmullo de la mujer resonó en mi oído, un susurro tentador. Era una voz a la vez familiar y seductora. Tomé su mano y la conduje al salón del spa. Evelyn se sentó frente a mí. Su cabello oscuro caía en cascada como una cascada, ocultando parcialmente su cara. Alex,
me llamó por mi nombre suavemente. Sus ojos brillantes eran como los de un ciervo domesticado. Mirándome con dulce obediencia, se puso la bata blanca de laboratorio que había estado colgada sobre una silla en el salón. Sus dedos delgados se movieron hacia el cuello. Botón por botón, los desabrochó. En una luz tenue, brillaban con un atractivo seductor, balanceándose suavemente. Mi propio pulso se aceleró en respuesta. Ese año, cuando no éramos nadie. Fui yo quien la acorraló contra la pared en el laboratorio y la besó por primera vez. En aquel entonces, Evelyn había preguntado, temblando, ¿te gusta esto? Ahora, lo teníamos todo. El sonido de la conmoción provino de fuera de la puerta. Pregunté, ¿todavía lo recuerdas? Colocó la esquina de la bata de laboratorio en mi mano, como una ofrenda. Inclinó la cabeza hacia atrás y dijo suavemente. Nunca lo olvidaré. Esta era la tentación más fatal para un depredador. Agarré las solapas de la bata, mi frente apoyada contra suya. Evelyn, te escapaste una vez. El significado era claro. No le daría una segunda oportunidad. Tendría que afrontar las consecuencias. Bajé la cabeza y besé la delicada línea de su cuello. La mujer dejó escapar un suave gemido, su respiración se volvió entrecortada. Instintivamente intentó apartarme. Apreté mi agarre sobre la bata de laboratorio, deteniéndola. Pórtate bien. Bajé la mirada hacia su exquisito rostro, mis dedos recorriendo sus facciones. Con besos fervientes, saboreé cada centímetro de su piel hasta que la vi temblar ligeramente por la contención. Siguió un beso profundo. Nuestras respiraciones entrecortadas se entrelazaron. Reunidos después de tantos años, las emociones reprimidas durante tanto tiempo se derramaron como una inundación. Me besó con una pasión ardiente, casi desesperada, como un animal enjaulado, finalmente recapturado, pero aún poniendo a prueba sus límites. Algo cambió en mi pecho. Mis dedos se enroscaron en su suave cabello, acariciándolo una y otra vez. Entre respiraciones, la llamé por su nombre. Evelyn, estoy aquí. Su respuesta fue un beso aún más pegajoso, un abrazo aún más fuerte. Sin darse cuenta, se había hundido en el suave terciopelo de los ayes. En el apogeo de nuestra pasión, se produjo un alboroto afuera. Unos pasos se apresuraron en nuestra dirección. La voz de Chloe era aguda y clara. Dijo que iba al baño. ¿Dónde está? Chloe, cálmate. Tal vez Alex no se sentía bien y se fue temprano. Entonces los golpes de Chloe sacudieron la puerta. Mi cuerpo se tensó instintivamente mientras miraba hacia el sonido. 9. Pero la mujer en mis brazos solo se apretó más cerca, imperturbable. Alex, mírame. Ella me rodeó el cuello con los brazos, de espaldas a la puerta. Sus suaves susurros continuaron, no te preocupes. Esta es mi suite privada. Reservé este salón específicamente. Puedes hacer lo que quieras. Como si estuviera en Q, una voz desde afuera intentó disuadir a Chloe. Chloe, no te molestes. Este es un salón privado. No habría nadie ahí dentro. Maldita sea. Un fuerte golpe resonó en la puerta. En medio del estruendo, todo alcanzó su punto álgido. Mordí suavemente el hombro de Evelyn. Emocionante, ¿verdad? Ella sostuvo mi mirada. Sus ojos estaban llenos de un amor intenso que amenazaba con ahogarme. En ese momento, finalmente lo entendí. Todos estos años han sido suficientes para transformar a esa orgullosa y serena estudiante de honor en una bestia voraz, insaciable y enjaulada. Cuando comencé la universidad, sentía curiosidad por todo. Fue entonces cuando el destino me llevó a Evelyn. Yo era un estudiante alegre y no precisamente callado. Cuando vi a la orgullosa estudiante de último año que era marginada por sus compañeros, pensé que debía estar anhelando un poco de sol. Esos ojos solitarios debían anhelar calidez. Así que me acerqué a ella. Oye, ¿puedes enseñarme a realizar este experimento? Nos quedamos en el laboratorio hasta tarde esa noche. Frente a una estación de trabajo vacía, nos miramos y sonreímos. Nuestra química fue instantánea.
La mirada en sus ojos se llenó de una suave diversión, se convirtió en mi luz. En aquel entonces, Evelyn me llevaba 2 años de ventaja. Era brillante, orgullosa y tenía un aire de fría indiferencia. En su trabajo, era meticulosa. Aún así, me guió pacientemente en todo, respondiendo a todas mis preguntas. ¿Pero qué podía hacer? Como dije, soy un tipo malo. Tenía el más oscuro deseo de ver a alguien tan orgullosa como ella perder el control en el laboratorio. Ver esos ojos fríos y claros nublarse de pasión. Verla desmoronarse solo por mí. Así que, en aquel laboratorio nocturno, fui yo quien cruzó la línea. Mi excusa era querer sentir la textura de su bata. Mi cuerpo anhelaba sentir su calor. Poco a poco, me volví caprichoso, más audaz. El laboratorio se convirtió en nuestro patio de recreo. En aquel espacio cálido y confinado, ella me besaba la frente en medio de la pasión. Ese semestre, 2 corazones solitarios, junto con sus cuerpos anhelantes, se unieron. Fue la época más hermosa de mi vida. Si nada hubiera salido mal, habría deseado que durara. Para siempre. Pero, por desgracia, sentí que una posesividad crecía salvajemente dentro de mí. Tenía que saber a dónde iba. 10. Tenía que saber qué hacía en cada momento. Quería poseer cada segundo, cada parte de ella. Mis pensamientos se tornaron oscuros. Si la encerraba, ¿podría poseerla por completo? La idea era monstruosa. La brújula moral en lo profundo de mi ser gritaba en protesta. Me recordaba una y otra vez que un alma tan pura como la suya no debería ser destruida por mi retorcida posesividad. No debería estar enjaulada en un lugar donde no pudiera ver el sol. Fue una constatación desgarradora. Caminando solo en la tranquila luz de la mañana, recibí una llamada de un profesor de un laboratorio extranjero que me invitaba a un proyecto de investigación de 1 año. Dijo que era una oportunidad única y detalló los increíbles recursos del laboratorio, pero mi mente ya estaba en otra parte. Si terminaba las cosas en su momento más perfecto, ¿podría evitar el dolor que seguramente vendría? Y así, durante esa temporada de graduaciones de verano, con el sonido de la cica zumbando sin cesar en el campus, la idea de escaparme se arraigó en mi mente por primera vez. En la víspera de Año Nuevo, la familia Davis organizó una elegante fiesta. Los invitados eran todos familiares cercanos, amigos e importantes socios comerciales. Chloe, por supuesto, estaba allí. Originalmente había planeado invitarme como su acompañante, pero cuando no pudo contactarme, trajo a su mejor amigo, Ryan. Cuando Chloe entró al salón de baile del brazo de Ryan, se topó de frente con Evelyn. Recordando la prueba de hacía unas semanas, Chloe sintió una punzada de incomodidad. Pero como había sido ella quien le había pedido el favor, forzó una sonrisa y la saludó. Evelyn, tu laboratorio debe estar muy ocupado. Siento que no te he visto en una eternidad. Nos vimos en la última fiesta. Ah, claro. Chloe no recordaba lo que había pasado después de emborracharse esa noche y solo pudo ofrecer una risa forzada. Rápidamente cambió de tema. Este es mi amigo Ryan. ¿Por qué no está Alex aquí hoy? La pregunta abrupta tomó a Chloe por sorpresa. Ella ni siquiera notó la familiar forma en que Evelyn usó mi nombre. Tartamudeó. No se sentía bien. Quizás en otro momento. Admitir su relación le pareció una profunda humillación. ¿Es así? Una rara sonrisa asomó en los labios de Evelyn. Un tono familiar. Un repentino estallido de ira surgió en Chloe. Y en un raro momento de petulancia, pasó junto a su hermana, a quien normalmente admiraba, sin decir una palabra más y se dirigió al salón principal. Sin embargo, la primera persona que vio fui yo. Estaba charlando con algunos de los invitados. Evelyn me había invitado personalmente. Les hice un cortés gesto con la cabeza y mis ojos se encontraron con los de Chloe por un breve instante. En ese momento, Chloe finalmente se dio cuenta de que algo andaba muy mal. Después de la cena, comenzaron los juegos de la fiesta. Chloe ya había conspirado con sus amigas para usar el juego como excusa para recuperarme. El plan era fingir estar un poco borracha, actuar de forma tierna y esperar que me ablandara. Chloe,
¿De verdad vas a fingir estar borracha para recuperar a Alex? No lo creo. Creo que ya te ha perdonado por completo. No le des demasiadas vueltas. El hecho de que haya venido esta noche demuestra que todavía siente algo por mí. Definitivamente solo me está dando la ley del hielo. Si actúo un poco ebria y hago pucheros, cederá. Vaya, eres una maestra en esto. Me burlé, mirando la captura de pantalla del intercambio de mensajes. Este nivel de intrigas infantiles era razón suficiente para terminar las cosas para siempre. El juego comenzó y perdí la primera ronda. Elegí la verdad. La persona que hizo la pregunta era casualmente una de las mejores amigas de Chloe. Le guiñó un ojo a Chloe con complicidad y luego preguntó con gran entusiasmo: ¿está la persona por la que sientes algo en esta habitación ahora mismo? Ante su pregunta, los ojos de Chloe se fijaron inmediatamente en mí. Evité su mirada, hice una pausa por un momento y luego dije en voz baja: sí. La habitación estalló. Chloe se enderezó, con un brillo triunfal en los ojos. Sabía exactamente lo que estaba pensando. Estaba segura de que estaba hablando de ella. No era solo ella. La mayoría de la gente en la habitación pensaba lo mismo. La historia de su drama constante y mi paciencia infinita había dado la vuelta a nuestro círculo social. El juego continuó. Unas rondas más tarde, era el turno de Evelyn. Por suerte, estaba sentada justo al lado de Chloe. Esta vez, Chloe estaba haciendo la pregunta. La ronda anterior parecía haberle levantado el ánimo. Sentía que tal vez había sido demasiado dura antes, que estaba pensando demasiado las cosas. Así que se volvió hacia la hermana a la que siempre había admirado y le preguntó casualmente: Evelyn, ¿no te importa si te pregunto algo un poco personal? Pregunta sin problema. ¿Está en esta habitación la persona que te gusta? Chloe ya se estaba preparando para una respuesta educada y evasiva. Nunca esperó que la mujer, que suele ser tan fría como el hielo, simplemente dijera que sí. La habitación estalló en vítores y silbidos. Todos intentaban adivinar de quién se había enamorado la brillante y distante diosa. Pero Chloe lo vio. Vio exactamente hacia donde miraba Evelyn cuando respondió. Era una dirección que conocía demasiado bien, pero eso era imposible. Rápidamente interrumpió a todos. Vale, siguiente persona. Como guiada por el destino, el siguiente turno fue mío. Todas las miradas en la habitación se volvieron hacia mí. Esta vez, elegí reto. Chloe exhaló un silencioso suspiro de alivio. Esto era perfecto para su plan. Su amiga, con el rostro radiante, anunció la tarea previamente planeada. Compartir una bebida del brazo con la persona que deseas. La mirada de Chloe era tan intensa que sentí que podía atravesarme. Su anticipación prácticamente irradiaba de ella. Yo era consciente de todo, pero el destino es a. ¡Qué curioso! La persona a la que pertenecía mi corazón, desde el principio, nunca fue ella. Me levanté lentamente y comencé a caminar hacia donde estaba sentada Chloe. Los vítores y los piropos se hicieron más fuertes. Todos en la sala parecían seguros de mi elección. Una sonrisa victoriosa apareció en los labios de Chloe. Pero al instante siguiente, pasé junto a ella y me detuve al lado de Evelyn. La luz de la lámpara de araña de cristal caía como una lluvia, proyectando un brillo onírico sobre la escena. Tomé la mano de Evelyn, entrelazando mis dedos con los suyos. Ella se sobresaltó un poco, luego una sonrisa tímida floreció en su rostro. Tomé 2 copas de la mesa y le di una. La tomó, con los ojos brillando como una noche estrellada. Nos tomamos del brazo y brindamos por algo eterno. Mientras el dulce aroma del vino permanecía en mis labios, no pude evitar besarla. Cerró los ojos suavemente, devolviéndome el beso. Por un momento, el tiempo se detuvo. La sala entera cayó en un silencio sepulcral. Incluso el sonido de la respiración pareció desvanecerse. De repente, el sonido seco de cristales rotos rompió el hechizo. Por el rabillo del ojo, vi que Chloe había estrellado su copa de vino contra el suelo. Se puso de pie tambaleándose, con la voz temblorosa. Alex, ¿cómo pudiste? ¿Por qué no pude?
Evelyn se enderezó. De ahora en adelante, tendrás que llamarlo tu cuñado. Las palabras de Evelyn eran tranquilas, pero atravesaron a Chloe como una daga. Sus ojos se enrojecieron de furia mientras volcaba violentamente la mesa frente a ella. Evelyn, sabías que era mi novio. Ryan se apresuró a intentar calmarla. Chloe. Ella lo apartó violentamente. La escena se convirtió en un caos. Ignorando la rabia de su hermana, Evelyn primero le hizo una señal al mayordomo para que acompañara a los invitados a la salida. Mis disculpas. Esto se ha convertido en un asunto familiar privado. Una vez que la habitación estuvo vacía, volvió a mirar a Chloe. Hermana, esta es mi última palabra. Ustedes dos ya han roto. Y aunque no lo hubieras hecho, ¿y qué? ¿No fuiste tú quien me pidió que lo sedujera? Solo era una broma. Chloe gritó, perdiendo completamente el control. Evelyn, confiaba tanto en ti. Y haces algo tan desvergonzado. Nunca prometí seguirte el juego. La voz de Evelyn estaba teñida de hielo. Mis sentimientos por él siempre han sido serios desde el principio. No importa lo que pienses, siempre iba a ir tras él. Alex. Su tono se suavizó de repente mientras me miraba. Un destello de vulnerabilidad en sus ojos. ¿Piensas menos de mí? Extendí la mano y le acaricié la cara. Nunca. Eres lo más maravilloso de mi mundo. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, Chloe rompió a llorar. Alex, yo te conocí primero. ¿Cómo pudiste hacer esto? No. Negué con la cabeza suavemente, con una pequeña sonrisa en mis labios. En realidad, ella fue mi primer amor. ¿Qué quieres decir? Chloe se quedó paralizada, su mirada se posó en nuestras manos entrelazadas. ¿Ustedes dos? Maldita seas. En un instante, todo encajó. Como una loca. Chloe se abalanzó hacia adelante, levantando la mano para abofetear a Evelyn. Pero al segundo siguiente, me interpuse entre Evelyn y Chloe, sujetándola con fuerza por la muñeca. Mientras todos la miraban atónitos, le hablé con un tono más frío que nunca. Chloe, me has decepcionado más de lo que puedo expresar. No te he dado más que paciencia y cariño, y tratas de herir a la persona más importante de mi vida. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Con cada palabra, mi voz se volvía más fría. Chloe, que nunca había visto este lado mío, retrocedió. Evelyn tampoco me había visto así. Para ella, siempre había sido amable, educado y complaciente. Pero el hombre que tenía delante ahora tenía una mirada penetrante y una voz gélida. Era como si años de ira reprimida hubieran explotado. La pelea de esa noche fue demasiado intensa. Chloe acabó desmayándose por la angustia. Ryan la llevó rápidamente al hospital y yo me quedé al lado de Evelyn. Después de esa noche, la noticia de que las hermanas Deves se habían peleado por un hombre se extendió como la pólvora por nuestro círculo social. Todos estaban chismorreando sobre mis supuestas intrigas. Algunas personas llamaban constantemente, algunas incluso intentaban presentarse en mi puerta para enterarse de las últimas noticias. Simplemente apagué mi teléfono y me mudé con Evelyn. Pensé que ahí terminaría todo hasta que un mes y medio después, mientras estaba haciendo recados, Chloe apareció en el apartamento. Aparentemente, mi advertencia no había sido lo suficientemente severa. Chloe parecía ajena a mi disgusto. Sostenía una pila de fotos, con la voz alegre. Alex, sé que todavía me quieres, ¿verdad? ¿Por qué si no tendrías a un investigador privado siguiéndome, documentando cada uno de mis movimientos? Admítelo, solo estabas temporalmente confundido por ella. Tan pronto como vuelvas conmigo, podemos casarnos. Observó mi rostro, buscando cualquier señal de debilidad, así que se había enterado. Negué con la cabeza lentamente, lista para destrozar su fantasía. Esos solo eran mis problemas de control manifestándose. No le des demasiada importancia. No tengo sentimientos especiales por ti. Simplemente me emociona controlar a la gente. ¿Qué dijiste? La expresión de Chloe se congeló. Su voz temblaba. No le respondí directamente,
sino que pregunté, Chloe, tus sentimientos por mí también eran bastante superficiales, ¿no? Nos estábamos usando mutuamente. Tu cara simplemente encajaba con mis necesidades. Así que seguí tu drama. Se podría decir que ambas conseguimos lo que queríamos. Las fotos se arrugaron en la mano de Chloe. Tartamudeó. Así que lo sabías desde el principio. La falta de inteligencia de algunas personas es realmente decepcionante. Lo supe desde el principio. El problema es que no entiendes que las relaciones no pueden sobrevivir a este tipo de manipulación. Además, nunca tuve sentimientos reales por ti. Nunca, murmuró, con los ojos llenos de lágrimas mientras exigía. Entonces, ¿qué era? Justo en ese momento, se oyeron pasos familiares fuera de la puerta. Alex, ¿todo bien? Evelyn había regresado. Me giré para mirarla, una sonrisa sarcástica en mis labios mientras volvía a mirar a Chloe. Sabes la respuesta perfectamente, ¿verdad? Chloe observó la elegante figura emerger del pasillo retroiluminado. La cruel verdad finalmente se le reveló. No era más que un sustituto, una imitación barata que se parecía un poco a Evelyn, pero carecía de toda su gracia y sustancia. Antes de que Evelyn se acercara más, me incliné y le susurré al oído a Chloe. Y no seas tan ingenua como para pensar que esas fotos eran solo para satisfacer mis problemas de control. Si alguna vez intentas molestarnos de nuevo, ciertas pruebas podrían llegar al ojo público. Como una niña mimada, Chloe tenía su cuota de esqueletos en el armario, y el investigador privado los había documentado todos. Después de que Chloe se fue en silencio atónito, Evelyn me rodeó con sus brazos por detrás. Me susurró al oído, con un tono celoso en la voz, ¿qué quería? Nada. La despedí. Giré la cabeza. El sol poniente proyectaba un suave resplandor dorado sobre sus delicadas facciones, fusionando momentáneamente su imagen con el recuerdo de la chica que irrumpió en mi vida hace tantos años. Es mejor que no sepa nada de esto. Quizás debería considerar ir a terapia. Había subestimado a Chloe. O mejor dicho, nunca imaginé que fuera capaz de semejante locura. Así que cuando el mensaje anónimo apareció en mi pantalla, el pánico se apoderó de mí. El mensaje era simple, 15. Si desapareciera para siempre, ¿volverías conmigo? Maldije su nombre en voz baja. Justo entonces, pasé por alto una alerta de noticias sobre un apuñalamiento en una zona céntrica y concurrida. La calle mencionada estaba en el camino que Evelyn solía tomar a diario. Me temblaban las manos mientras buscaba a tientas entre mis contactos, pero justo en ese momento sonó mi teléfono. Era Evelyn, al otro lado de la línea, oía el ritmo tranquilo de su respiración. La opresión en mi pecho se relajó un poco. Era como si pudiera ver a través de mí, sintiendo mi miedo. Su voz suave calmó mis nervios alterados. No te preocupes, Alex. Chloe ha sido enviada al extranjero. Estoy perfectamente a salvo. Mira lo que te envié. Entonces noté el enlace que me había enviado. Al tocarlo, se abrió una aplicación de monitoreo de vigilancia. Era una aplicación que se había instalado en mi teléfono en algún momento sin mi conocimiento. En la pantalla, un marcador GPS brillante pulsaba, rodeado por una cuadrícula de imágenes de cámaras. Ese marcador muestra mi ubicación, explicó. He instalado cámaras en todos los lugares a los que podría ir. En mi oficina, en el coche, incluso cosidas a mi ropa. ¿Por qué harías esto? Quería detener esta locura. Como si hacerlo pudiera ocultar los deseos más oscuros de mi propio corazón. Pero el marcador en la pantalla se acercaba, deteniéndose finalmente justo afuera de mi puerta. Paso a paso, caminó hacia mí. Evelyn se quedó allí mirándome fijamente. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, me atrajo hacia sus brazos. Su abrazo fue tan suave como si sostuviera algo precioso y frágil. Está bien, Alex. Quiero que me mires. Quiero darte todo, incluso mi vida. Sus ojos brillantes resplandecieron con una determinación que nunca antes había visto. Su voz estaba llena de una devoción piadosa. Nunca la había visto así. Ni siquiera tuve la fuerza para apartarla.
Todo lo que pude decir fue, estás loca. Ella sonrió y lo admitió. Sí, y soy una lunática, así que tienes que asumir la responsabilidad. Tienes que cuidarme para siempre. Apoyó su frente suavemente contra la mía. Alex, por favor, no me apartes otra vez, ¿de acuerdo? Una lágrima cálida se deslizó por su mejilla, filtrándose en mi corazón. Fue una confesión de soledad, una ofrenda de absoluta vulnerabilidad. Evelyn, ¿por qué lloras recién ahora? ¿Por qué recién ahora entiendo el dolor que has ocultado durante tanto tiempo? Fui yo quien te arrastró al abismo y nunca te di la oportunidad de escapar. Realmente soy un monstruo. En ese caso, déjame ser aún peor. Le sequé suavemente una lágrima. Pasaré el resto de mi vida protegiéndote. Un lunático y un psicópata. La pareja perfecta.